El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6 de la mañana con 50 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por coincidir, gracias por discrepar. Es apenas una opinión de quienes habla. Una opinión. Es apenas eso. No es la verdad absoluta, es simplemente una opinión de quienes habla. Y ojalá que se entienda así, y ojalá que se comprenda que lo que se hace aquí es periodismo crítico y no oposición, como algunos creen. No se trata de hacer oposición desde nuestras trincheras periodísticas, se trata de hacer periodismo crítico, porque esa es la esencia del periodismo. Silrea Trasamiña va a comenzar con la primera entrevista de la mañana, póngale ojo, vamos a hablar de los temas sanitarios, 50 días hoy 50 días de aislamiento social, aislamiento entre comillas, porque está claro, como decía, que muchos han roto el aislamiento, pero vamos a la parte médica y abordemos justamente aquello, Silrea, por favor. Así es, Fabri, precisamente como lo has dicho, son ya 50 días de estado de aislamiento en el Ecuador y nos encontramos por vía telemática con el doctor Roberto Beletanga. Él es coordinador de hospitalización ambulatoria y de área ambulatoria también del HCAM, con quien vamos a abordar el tema de las medidas de prevención en la fase de distanciamiento social. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días con todos ustedes y con los radioescuchas también. Doctor, bueno, inicio preguntándole en esta fase de distanciamiento social, ¿cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía? ¿Cómo debemos entrar a esta fase en la que ya nos encontramos según las autoridades, que hemos pasado del aislamiento al distanciamiento? Bien lo ha dicho usted, estamos pasando del aislamiento al distanciamiento. Esto es, pues tenemos que mantener nuestra distancia con el resto de personas, con el fin de reducir el contacto cercano con personas posiblemente o sospechosas de COVID. También esto va a enlentecer la propagación de la enfermedad. Esa es la finalidad del distanciamiento y una posterior etapa va a ir al desconfinamiento para irnos adaptando cada vez a nuestras actividades. Obviamente no significa ya adecuarnos a la vida normal como era antes. Siempre tenemos todavía que tomar nuestras medidas sanitarias, hacer pues las recomendaciones que hacen nuestras autoridades, el COE cantonal en este caso, que todavía tenemos que mantenernos con la mascarilla, el lavado de manos, evitar salir a conglomerados, a reuniones. Es fundamentalmente esas circunstancias las que debemos seguir manteniéndonos. Ahora, vemos que en muchas de las ciudades, por diferentes razones, muchas personas han tenido y no han podido respetar en su totalidad la fase del aislamiento. ¿Cómo concienciar a la ciudadanía de la necesidad precisamente de respetar los protocolos de este distanciamiento social también? Precisamente eso es lo que ha ocasionado que la tendencia, ¿no es cierto?, del ascenso epidemiológico de la curva nos mantengamos y nos vamos a mantener pues así hasta la tercera semana del mes de mayo, cuando posiblemente ya comencemos con una meseta y posteriormente un descenso. Eso es lo que se quiere lograr con el distanciamiento, evitar aumentar los casos. Es así que nosotros en el hospital todavía seguimos teniendo entre 10 y 15 ingresos diarios, tanto para hospitalización COVID como para UCI COVID. Entonces, esa es la conciencia que debemos hacer. La persona, si bien es cierto, hay una presión económica y justificada, por supuesto, y política, de ya integrarse a las actividades públicas comerciales, lastimosamente todavía no vemos la tendencia a la meseta o la disminución de los casos. Ahora, ¿cómo deberían ser los protocolos de distanciamiento entre los ciudadanos? Por ejemplo, hablando ya en una etapa de una nueva normalidad, como se ha llamado a la fase en la que entraremos, ¿cómo deberían ser los procesos de distanciamiento también con los niños, por ejemplo? ¿Cómo deberíamos tratarlo también como padres? Bueno, el distanciamiento, como le mencioné anteriormente, primero el uso de la mascarilla, el lavado de manos, evitar reuniones. Evitar el transporte público, la movilización innecesaria, no reunirnos con personas adultas que son las más vulnerables. Esa es la definición y fundamentalmente apoyo lo que se ha hecho, suspender las actividades docentes, porque los niños siempre en el momento en el que van
en el bus escolar, en el bus público, es donde más conglomerado hay. En las aulas, pues hay ciertas unidades públicas que son más de 40 niños. Lo ideal es mantener nuestra distancia de 2 metros entre persona y persona. En las aulas tendría que adecuarse a esto, a aulas de máximo 15 niños, dependiendo del área en metros cuadrados. Entonces, todas esas actividades son las que debemos mantenernos, una buena alimentación, la hidratación. Eso es lo fundamental en este distanciamiento para que progresivamente todos hayamos tenido una inmunidad frente al virus. Lo ideal es, como se dice epidemiológicamente o inmunológicamente, es que la comunidad haya, por lo menos el 70% de la comunidad haya adquirido esta inmunidad frente al virus. Ahora, por ejemplo, entrando ya a esta nueva fase, en oficinas, ascensores, ¿deberíamos tener algún protocolo? Tal vez llevar algún kit personal con alcohol, cloro. ¿Cómo deberíamos prepararnos también ya para una fase post-COVID, post-aislamiento y post-distanciamiento también, cuando se empiece a tomar esta nueva normalidad y volvamos a oficinas y a los espacios laborales, por ejemplo? Como bien se lo ha recomendado, también el número de personas, seguir con el teletrabajo en las oficinas, un 30% del personal y rotando el personal que sea necesariamente presencial en las actividades laborales, fundamentalmente. No, en los ascensores obviamente es un área muy reducida, pues dependiendo del área, pues 2 o 3 personas. Mantengo el uso de la mascarilla, no tocar los botones, los pasamanos, el lavado de manos inmediatamente uno llega a su oficina, desinfectarse con gel alcohol o alcohol. Esta cuestión de los sanitizadores que se ponían, que se ve todavía al ingreso de ciertas instituciones públicas, no es muy recomendable, la verdad. Sí, el uso del amonio cuaternario, si bien tiene sus efectos secundarios en cuanto a producir irritación en la piel, en los ojos, en las mucosas, entonces, cuando es muy ocasional, pues puede ayudarnos, pero para el personal que si queremos poner un sanitizador y dice con esto me desinfecto, con eso ya puedo trabajar, no es así, ¿no? Esto tiene sus efectos secundarios, si bien es cierto, para pasar por estos túneles sanitizadores deberíamos tener gafas, mascarilla o incluso el equipo de protección nivel 4. Pero hay personas, como hemos visto en la televisión, que pasan en pantaloneta, en camiseta, en algún momento puede hacer irritaciones en la piel o en las mucosas, como le mencionaba. Ahora quisiera preguntarle, por ejemplo, al ir a las citas médicas a diferentes casas de salud, ¿cuál debería ser el protocolo, considerando que muchos de los casos precisamente están ahí? Puede ser un lugar donde haya contagios. Bueno, en las casas de salud tenemos divididos las zonas COVID y las zonas libre de COVID, ¿sí? Hablo específicamente del Hospital Carlos Andrade Marín, tenemos 2 áreas muy bien diferenciadas, un triaje respiratorio en donde con sintomatología respiratoria, en donde les hacemos las pruebas, una tomografía, las PCR de ser necesario, y estos pacientes ingresan por un área específica para ellos. Se activa un código M que se llama en el hospital y se maneja de esta forma para el transporte hacia las zonas de imagen, laboratorio, hospitalización. Y hay otra zona diferenciada para otro tipo de patologías, un dolor abdominal, ¿no es cierto?, una fractura, un politrauma, ingresan por otro acceso. Es así que entonces no hay mayor riesgo. Y para la cuestión de la consulta externa, de la misma forma, al momento solo estamos con el 30% de la consulta externa, precisamente precautelando estos cruces de flujos y evitar un riesgo de contagio. Así que una vez que ya comencemos con el desconfinamiento, como habíamos hablado ya en semaforización verde, tenemos que ir trabajando en ampliar los tiempos de las consultas para evitar esa conglomeración, fundamentalmente en hospitales públicos. Las consultas privadas uno lo puede hacer tranquilamente, ¿no es cierto? Uno se puede programar horas exactas para la atención de cada paciente. Yo creo que esa es la forma, obviamente, el alejamiento de persona a persona. Ahora, doctor, quisiera hacerle una pregunta sobre la base. Esto es un tuit de Ana María Cañizares, ella es corresponsal de CNN, que nos acaba de informar y nos dice: la Organización Panamericana de la Salud, la OEP, en su informe de este martes incluyó a Ecuador dentro de los países con alta transmisión del COVID-19, donde los casos se duplican en 4 días o menos. Nos presenta aquí las imágenes precisamente de este informe, que señala también que reducir las restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación del virus y también un aumento dramático que podría generar, lo que hemos visto también y hemos vivido, por ejemplo, en ciudades como en Guayaquil. ¿Cómo ve usted eso, doctor, desde su visión médica? Totalmente de acuerdo. Sí, precisamente es lo que
manifesté al inicio, ¿no? Todavía tenemos la tendencia al ascenso de la curva epidemiológica y eso es lo que ha hecho determinar que todavía debemos estar en confinamiento, en aislamiento personal. Se ha visto que obviamente la necesidad de la gente es el salir a trabajar, a laborar, y eso es lo que ha generado fundamentalmente en las zonas muy al sur o muy al norte de la capital. La gente ha retomado sus actividades prácticamente normales, de lo que yo puedo evidenciar por los noticieros. Entonces la gente ya no está respetando, pero obviamente hay que entenderles también. Mi criterio es mantenernos todavía en aislamiento, por lo menos hasta la tercera semana, viendo cómo va esta tendencia de los casos que se siguen presentando. Doctor, desde su visión médica, entonces, tal vez las autoridades del gobierno se apresuraron al iniciar esta fase de distanciamiento social, bueno, sobre la base de todos estos informes que llegan también desde la Organización Mundial de la Salud y que nos dan estas advertencias. Bueno, acelerarse, sí, deben tener una asesoría, creo yo, ellos también, de parte de expertos epidemiólogos también. El Ministerio de Salud como tal lo ha estado trabajando, está recorriendo las áreas, y ellos han palpado como nosotros, yo el día a día, pues estoy en el hospital, palpamos esa realidad, y como le digo, los casos no han disminuido, y eso hemos dado nuestro informe para que ellos precisamente lo hayan pasado, que cada municipio tome las decisiones, y la decisión en Pichincha, por lo menos, es todavía mantenernos en aislamiento. Ese distanciamiento deberemos interpretarlo bien, no es retomar las actividades normales. Eso es lo que ocasiona que la gente, los conglomerados ya comiencen a unirse y sigamos propagando la enfermedad. Pero cuando ya se habla de un distanciamiento en lugar del aislamiento, pues entonces también se presta para que las personas empiecen como que a aflojar estas medidas y a sentir que hay un poco más de seguridad. Cuando usted mismo nos ha comentado que no hay una disminución en la curva de casos, que todavía estamos viendo que nos ha explicado al inicio de la entrevista que hay entre 10 y 15 ingresos diarios por COVID y también a la UCI por COVID. Así es, exactamente. La gente está como que muy confiada, como que es un virus, una gripe, y ya pues comencemos a salir. Le escuché al alcalde decir que el 75% de positivos siguen circulando por las calles. Eso es grave, es gravísimo totalmente. Ya la gente pues comienza a contaminarse en los medios públicos. Como le digo, estamos en el nivel 3 de la pandemia. Esto sí es comunitario, no sabemos quién tiene el virus, quién no lo tiene el virus. Vi ayer un cadáver que había sido la persona que vendía papas. Entonces, imagínense todas las personas que compraron. ¿Cómo hacemos un cerco epidemiológico en esas circunstancias? Ya no podemos identificar los casos sospechosos. Ya todos somos sospechosos. Y eso es la finalidad todavía del aislamiento. Sí, yo creería que fue como una mala interpretación por parte del público, fundamentalmente, ya un poquito. Ahora, quisiera preguntarle a ustedes que están en primera línea como médicos sobre el tema de los insumos en el HCAM. ¿El personal tiene lo necesario para luchar contra el virus? Así es, todos los días estamos haciendo la gestión para la adquisición de los insumos, de los EPPs que llaman los equipos de protección personal. Ninguna compra es suficiente. Cada día tenemos más necesidad. El promedio de uso es de 25 EPPs por paciente. Entonces, no es un equipo de personal para un paciente. No, es un equipo que estamos trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, preveyendo todas estas situaciones. Si bien es cierto, siempre hay algo que estamos, algún caso atípico que se presenta y ahí es cuando se nos presenta alguna complicación con el personal de salud. Pero nosotros tenemos entregados todos los EPPs por el nivel de atención, por el nivel de seguridad para el profesional de salud. Es lo fundamental. Es más importante tener el equipo completo de personal de salud que muchas veces un equipo de protección. Doctor, las personas que nos siguen a esta hora pues nos tienen algunas preguntas. Una de ellas es ¿qué tan cierto es que el virus se pega en la ropa, en el cabello, y el hecho de que todos los días se llegue a bañar, a sacarse la ropa, a lavarla inmediatamente sobre este protocolo? Esto nos están informando algunos colegas que, por ejemplo, los ternos no se pueden lavar todos los días. Entonces, ¿cómo se ve desde la visión médica también este tema? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, el virus
se queda en todas las superficies inertes, fundamentalmente, ¿no? Papel, cartón, tela, pues todo tipo de, depende. Hay unos que viven inclusive, en el cartón vive 72 horas, hasta 7 días, perdón, 72 horas en el resto de superficies inertes. Como les decía, lo más importante es el lavado. Lavado de ropa, pues por supuesto, la desinfección, llegar a casa para evitar el contagio es recomendable. Las personas fundamentalmente que trabajamos con público, nosotros el personal de salud que estamos en contacto con pacientes, con colegas, pues debemos pues tener unas medidas higiénicas adecuadas. Las personas que salen a trabajar por necesidad, pese a los cuidados, debemos tener un cuidado. No exagerado tampoco, pero sí cuidados de higiene. Los guantes no es recomendable, como le digo, son más contaminantes porque no se los puede lavar. Uno va, toca las superficies, pero desinfectarse, y sí me pongo alcohol, pero no es lavable, no es como la piel, usted con un jabón cosmético cualquiera, hace un buen lavado de 20 segundos, de 40 segundos, y está desinfectado el alcohol. En el guante no es recomendable el uso. Ahora, doctor, quisiera también preguntarle, hay mucha información que corre en redes sociales, por ejemplo, y algunas personas habían señalado que el quitarse la ropa y colocarla en el sol por algún periodo de tiempo también ayudaba a eliminar el virus que podía haberse quedado en la ropa cuando salimos a realizar alguna actividad. ¿Es correcto? No, es el lavado, definitivamente es el lavado de ropa. Otra de las preguntas que tenemos por acá de las personas que nos siguen a esta hora y que están conectadas a través de las redes sociales, nos preguntan cómo se hace para reprogramar una consulta externa para una persona de la tercera edad en el Hospital Carlos Andrade Marín. En el call center del 140 no tienen acceso al sistema de hospital, se llama y no hay una extensión que conteste. ¿Qué podemos hacer? Nos pregunta uno de los seguidores, Franklin C. Bueno, como le había indicado, tenemos el 30% activada la consulta externa para pacientes con enfermedades catastróficas, ¿sí? Pacientes con cáncer, pacientes con leucemias, pacientes con VIH, pacientes que necesitan atención psicológica, todos ellos hay una atención inclusive de telemedicina y otras consultas que se las hace para la entrega de medicamentos. Si es que son consultas regulares que tenía planificado para controles, pues tenemos que esperar la semaforización, el momento en el que nos autoricen a hacer las consultas externas, nosotros empezaremos a reprogramar. Obviamente ya no tendremos la misma cantidad de atenciones por cuanto tenemos que tener espacios entre paciente y paciente. Recuerde usted que nosotros normalmente teníamos 2.500 citas médicas. Eso tenemos que reprogramar en función del tiempo, en función del distanciamiento, que lo estamos ya trabajando en un protocolo para brindar la mejor atención. Entonces, le diría al radio escucha que por el momento, si es que es una consulta de control, tendremos que esperar a la semaforización. Si es que es un paciente crónico que tiene medicación continua de una enfermedad catastrófica, por favor acercarse, ¿sí? O acercarse directamente o vía telefónica para agendarle una cita por telemedicina y poder entregar su medicina. Otro de los seguidores, doctor, los equipos de protección personal se agotaron, empezamos a reutilizar trajes y mascarillas en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos. Las donaciones se terminaron y los hospitales no compran por falta de recursos. Esta es una denuncia que nos está poniendo uno de los ciudadanos. Esto pone en riesgo a los trabajadores de la salud. ¿Qué le decimos también a las personas que están señalando y que están denunciando esto? Es falso, señor. Definitivamente no son reutilizables los EPP, son todos descartables a excepción de las máscaras faciales o las pantallas faciales, que es lo que uno se cubre. No se están reutilizando. Esas son las reutilizables. Mascarillas son descartables, batas descartables, overoles descartables, cubrezapatos descartables, ¿sí? Lo que son reutilizables y malinterpretados son las máscaras faciales, como les digo, las monogafas. Esas son reutilizables, son limpiables, son de plástico, entonces se desinfecta y es para cada personal médico. Es totalmente falso lo que nos dice. Doctor, para cerrar ya esta entrevista, quisiera hacerle la última pregunta. Con el anuncio del gobierno de que se van a unificar y que se unificarán ya los sistemas de compras, ¿cómo ve usted este tema? ¿Será mejor para las casas de salud considerando las diferentes necesidades que tiene cada una? ¿Cómo van a trabajar estos temas también? Deberían darnos las directrices definitivamente porque las necesidades son distintas, ¿sí? El Hospital Carlos Andrade Marín es un hospital de tercer nivel, donde manejamos las patologías más complicadas, ¿sí?
No así el segundo nivel tiene su cartera de servicios y ellos son los que manejan otro tipo de patologías, los subcentros otro tipo de patologías. Entonces eso se debe trabajar muy concienzudamente con expertos realmente. No se puede hacer una compra masificada. El Hospital Carlos Andrade Marín es el hospital que atiende fundamentalmente casos oncológicos, prótesis de cadera, medicamentos antirretrovirales, no así otros hospitales de segundo nivel. Entonces, todo eso se tiene que ver en función del número de pacientes, del número de atenciones que se está atendiendo y la cartera de servicios también. Bien, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Agradecemos al doctor Roberto Beletanga, coordinador general de hospitalización y ambulatoria del Hospital Carlos Andrade Marín, el HCAN del IES. Muchas gracias por este diálogo y por esta información valiosa para los ciudadanos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias.